Muy buenas tardes, bienvenidos a la 16ª edición de la feria Feria de Ganado que organiza Frido en Dos Torres. Saludamos en primer lugar a todas las personas que nos estén siguiendo a través de las redes sociales, que lo estén viendo en directo, puedan verlo a lo largo del tiempo, puesto que estará disponible en la página del Ayuntamiento. Y si me permitís, saludo brevemente a cada uno de los que van a participar en la mesa redonda. En primer lugar, Juan Sánchez, que es presidente de Afrido, promotor de toda esta feria desde que comenzó hace ya 16 años. A continuación, Emilio, periodista, trabaja habitualmente en COPE Pozo Blanco, pero lleva un tiempo también dedicado a su tarea de influencer, podríamos decir, y tiene pues casi, si tengo los datos correctos, Emilio, si no me corrige, más de 1.800.000 visualizaciones. A continuación saludamos y damos la bienvenida a Pilar Esquinas. Pilar es experta en Derecho de Aguas, abogada, nos habla desde Madrid y en su redes social, fundamentalmente TikTok, pues acumula casi 1 millón de me gustas, ¿es correcto, Pilar? Sí. Ya hemos pasado. Ya habéis pasado. Y mucho más en estos días. Y por último, Marta, que nos habla desde Cantabria, Marta Valdelmazo, también que como influencer tiene casi 200.000 seguidores. Marta, ¿es correcto? Pasamos de largo, mucho. Igualmente, ya, 200.000 seguidores. En las redes sociales. Pero bueno, lo importante no son los seguidores, son las visualizaciones y es esa sinergia, ¿no?, que se crea entre la gente que te ve y tú. Eso es. Bien, pues para los que nos estén siguiendo, la dinámica de la sesión va a ser muy sencilla. En primer lugar, procederemos a una presentación breve de cada uno de los participantes. Haremos luego una segunda ronda de intervenciones, también breves, sobre la problemática actual que vive la agricultura y la ganadería y de la que estamos teniendo mucha información, especialmente en los últimos días. Y dejaremos la mayor parte de la sesión para el tema central de la mesa redonda, que tiene que ver con la construcción del relato. Luego haremos una pequeñísima introducción al respecto. Así que, si os parece, si no te importa, Juan, empieza haciendo una presentación breve. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a los tres influencers que nos acompañan. Esta idea surgió cuando programamos la temática de esta edición, que iba a ir con la fijación rural, y nos parecía que las personas que más estaban haciendo por sacar a flor el mundo rural eran los influencers rurales. Entonces nos tiramos para adelante y tiramos con esta idea. Comentándoselo un día con Emilio me propuso el título de la charla y me pareció muy bueno, y hablar del relato. Entonces, daros las gracias por estar con nosotros, y tenemos mucho que escucharos porque creo que sois los protagonistas realmente, ustedes, los que queremos escucharos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan. Emilio, si te parece, adelante. Bueno, pues nada, en principio saludar a todos los que estamos aquí hoy, ¿no? Y bueno, dar la enhorabuena a Frido, ¿no? Porque tiene este tipo de iniciativas, ¿no? Mirando siempre por el mundo rural, mirando la ganadería. Y creo que esta mañana he estado ahí en Dos Torres. Me parece un acierto total cómo están enfocando esta nueva edición, que ya son 16 ediciones las que llevan, de algo que no es fácil conseguir, ¿no? Estamos hablando mucho de despoblación, estamos hablando mucho de mundo rural, y lo que se produjo en Dos Torres hace unos años, hace una década y media, es una cosa que no se ha producido posiblemente en toda España, y habría que mirar rincones de Europa donde se haya producido. Es decir, ese relevo generacional que tanto está costando y que en Dos Torres se llevó a cabo. ¿Pudo ser un milagro? Pudo serlo, ¿no? Visto con la distancia y lo que acontece ahora, pudo ser un milagro, pero es cierto que detrás de ese milagro hay mucho esfuerzo y sobre todo mucha vocación, ¿no? Primero asumir lo que somos, ¿no? El problema del sector primario, aparte de que perdamos ese sistema de producción, ¿no?
va mucho más allá, ¿no? Perdemos la identidad de los pueblos, perdemos la identidad de lo que fuimos, perdemos la identidad de lo que seremos, porque no vamos, ¿qué vamos a hacer en un futuro? Es decir, cuando estemos todos controlados, ya desde una alimentación, ¿no? Que nos quieren controlar, nos quieren meter la alimentación de cualquier lugar, de cualquier sitio, es decir, no solamente el pasado de lo que fuimos, no solamente el presente que padecemos, sino lo que vamos a padecer en el futuro, ¿no? Y yo creo que Dos Torres se armó muy bien, ¿no? Se armó muy bien, la gente joven es la que tira del carro y la Asociación Afrido supo gestionar todo esto y estamos hablando de un trabajo vocacional. Ahora mismo estar en el campo, o tienes vocación, o tienes ilusión, o te gusta, o es imposible, ¿no? Y simplemente en esta primera aproximación quería pues darle la enhorabuena a la asociación Afrido y ojalá que siga esta feria mucho tiempo, porque si sigue esta feria mucho tiempo es que la supervivencia, hemos sobrevivido a este ciclón y a esta tormenta, que yo creo que la tormenta, lo he hablado también muchas veces con Pilar, es mucho más grande de lo que parece. Muchas gracias, Emilio. Pilar, ¿te parece? Adelante. Pues para mí es un auténtico honor. Además, hace un año que tuve la suerte, va a hacer ahora un año que os conocí, que tuve la oportunidad de vivir, de conocer esas maravillosas tierras, de comprobar el sufrimiento, el sudor, el trabajo y el honor con el que mantenéis vuestras explotaciones y sobre todo vuestros pueblos. Y comparto todo lo que acaba de decir Emilio. Sabéis que yo soy hija de lechero, soy la hija del lechero de aquí de Aranjuez. Nosotros tuvimos vacas de frisona hasta hace 15 años. Ahora ya nos dedicamos a la carne. La cuota láctea, los impedimentos que hay a través de los veterinarios, todo lo que se ha marcado los políticos que no tienen ni idea, pero que se llevan el presupuesto bien puesto. Y todo ese sufrimiento que, pues de una cabaña que éramos 52 familias aquí en Aranjuez, pues solamente queda la familia Cortés, queda una familia y está a punto de cerrar. Por eso cuando me llamó Juan, me llamasteis para decirme, oye, mira, que contamos contigo para una mesa redonda, para participar en un evento tan importante que tanto trabajo os está costando, que con tanta dignidad lo estáis llevando adelante, pues para mí es un auténtico orgullo formar parte y agradecidísima de que contéis con mi voz y que contéis, y sobre todo el cariño que yo siempre me llevo cada vez que tengo la oportunidad de estar en contacto con vosotros. Y máxime cuando lo que viene, cuando tenéis a las más sinvergüenzas, como son ese mundo ecologeta que tenéis alrededor, que se están inventando todos los días cualquier tropelía, cuando llegan y se inventan y se ponen eventos con carita amable, pero luego por detrás se están pegando la puñalada, diciendo de que es que los nitratos que produce la ganadería son los que están destruyendo y están matando el acuífero, cuando realmente nunca verás a un sinvergüenza ecologeta meterse porque riegue tus tierras con los residuos de una planta depuradora, o cuando se entrega tu agua dulce a una planta de hidrógeno verde para que destruya la molécula y el agua. Esa es la falsedad que tenemos, cómo de verdad estáis sabiendo manejar la situación, y para mí me enorgullece porque estamos en plena batalla. Se puede haber perdido alguna guerra, se podía perder alguna batalla, pero no la guerra. Entonces, mucho ánimo y enhorabuena por lo que estáis aquí desempeñando. Muchas gracias, Pilar. Marta, adelante. Bueno, pues lo primero, daros las gracias y daros la enhorabuena por haber y por seguir manteniendo esta tradición de la feria, de esta feria ganadera, ¿no? En el norte es muy habitual tener ferias ganaderas durante todo el año, pero en el sur no es tan habitual y no son tan normales como aquí en el norte. Aquí nosotros ya estamos en marzo y ya hemos tenido unas cuantas ferias, y aparte tenemos la feria todos los martes y todos los miércoles en el Mercado Nacional de Torrelavega. Bueno, lo primero, la enhorabuena por esa feria, y que Dios quiera que no se pierda. Y si no se pierde es porque no van a desaparecer los ganaderos de la zona. Ya sabéis que España es agricultora, ganadería es casi residual. Cuando se hacen todas las políticas se hacen pensando en la agricultura, y la ganadería está abandonada de la mano de Dios. Y además
Te hemos perdido, Marta. Marta, disculpa. Te hemos perdido. No había entrado una llamada. Sí, es que esto pues suele pasar. Cuando llega entre una llamada ya te pierde toda la voz. Adelante, adelante. No. No, no se le oye. No se te oye. Marta, no se te oye. Que no se te oye. No se te oye. No se te oye. No se te oye. Ahora se dio cuenta. No. Tiene que volver otra vez a entrar. Sí, tiene que entrar y refrescar. salir. Vuelve. Sale y entra. ¿Tú nos oyes, Marta? ¿Nos oyes? No. No, no te oye ni... Vale. Sí. Sí, va a conectar de nuevo. Sí. Todavía hay problemas que resolver en cuanto a conectividad se refiere. Sí. Muy bien, ¿no, Juan Francisco, esta mañana, ¿no? Bien. Hemos lanzado un mensaje en la inauguración que ojalá hayamos conseguido algo. ¿Y ahora hay gente por allí? ¿Hay gente que está viendo el evento o estáis aquí? ¿Cuánta gente hay? Los actos se celebran esta mañana, son jornadas técnicas, esta tarde la jornada esta noche presentación de ganadería, juegos tradicionales y ya mañana son los concursos. Aquí estoy. Adelante, ¿Se me Marta. oye ahora? Sí, ahora sí. Perfectamente. Bueno, adelante. pues muy brevemente. Mi nombre, como habéis dicho, es Marta García Martínez. Soy una joven ganadera, no por edad, pero sí por espíritu, de la cornisa cantábrica. Nosotros trabajamos razas autóctonas en peligro de extinción. Hemos puesto en marcha a través de la ganadería varios proyectos de diversificación. Hemos puesto en marcha ofrecer a todos esos ecologistas radicales que nos acusan, que nos criminalizan la posibilidad de ser ganaderos por un día. Creo que la mejor manera de juzgarnos es que se pongan nuestras botas y que trabajen jornadas de 18 horas como hacemos nosotros por un día, por lo menos por un día, para que sepan lo que hacemos y lo que vemos. Luego hemos puesto en marcha también unos alojamientos rurales para que la gente que viene no tenga que desplazarse mucho y se pueda quedar en la granja, pudiendo disfrutar de lo que es la vida en la granja. Lo que decía Pilar del tema de los estiércoles, de los purines, hemos puesto en marcha también una planta de lombricultura para transformar la cama de los terneros del cebadero en humus de lombriz, que es un fertilizante autorizado por la Unión Europea para agricultura ecológica. Y ahora, por último, hemos conseguido poner en marcha la venta directa de toda la producción y este año, por primera vez, a través de las redes sociales, hemos conseguido vender toda nuestra producción. Ahora mismo, febrero y marzo, estamos parados porque se nos han acabado los terneros, no tenemos más. Y bueno, pues eso es un poco el proyecto de Valdelmazo. Además de tener las redes sociales y defendernos directamente, ya que los medios de comunicación no nos dan voz y además manipulan nuestras palabras, no por ti, Emilio, que sabemos que eres un gran defensor de la agricultura y de la ganadería, que te hemos visto en varias veces dando la cara por nosotros, pero sí que es cierto que hay muchos canales, como puede ser La Secta, que ha manipulado, y no hace mucho, con un programa con Víctor Viciedo, una manipulación del problema del agua, de las estelas en el cielo, que fue una auténtica vergüenza y un auténtico escándalo. Entonces, a través de nuestras redes sociales lo que hacemos es precisamente eso, defendernos de todos esos ataques absurdos que estamos recibiendo. Y como digo siempre, si el campo no produce, la ciudad no come, y esto pinta mal. Y esta situación solamente la va a arreglar el hambre. Muchas gracias, Marta, porque has hecho la introducción perfecta para el segundo bloque, que trata de, casi de una manera telegráfica, os pediría cuáles son, a vuestro juicio, los problemas concretos que tiene la agricultura y la ganadería en este momento. Seguimos el mismo orden, si os parece. Vale, bueno. Sí. Juan Francisco. Yo he dicho esta mañana en la inauguración brevemente, y lo voy a resumir en uno de los párrafos, que creo que estamos sufriendo las consecuencias del maltrato que se ha tenido, que ha sido sometido la agricultura y la ganadería durante 20 años. Desde que Europa reforzó con política de la paz los alimentos, y que realmente no ha costado, el consumidor no ha tenido constancia real del valor que tiene producir un alimento,
se ha ido maltratando porque se ha dado por hecho que los alimentos llegan al supermercado. Y ese maltrato, al final, ese ha sido el germen, que es la situación en la que estamos. Se ha producido un detonante en Europa, pero al final no es origen de nada puntual en este momento, sino origen de la historia de los últimos 20 años que se ha tratado al productor sin darle importancia y sin tomar realmente la función que tiene, la de fijar las zonas rurales y la de hacerlo más grande, que es producir alimentos para que la sociedad los pueda consumir. Sí, totalmente de acuerdo. Lo único que pasa, bueno, no es un problema que venga de ahora, no es un problema que viene de muy largo, ¿no? Lo único que pasa es que le han puesto fecha de caducidad a esto. Han puesto con una agenda, la Agenda 2030 han puesto el 2030, ¿no? Y entonces al 2030 parece como que se ha acelerado todo. Problema, bueno, el problema, ¿qué está pasando en el campo, no? Era el título, ¿no? La respuesta para mí es muy sencilla. ¿Alguien ha considerado que el campo ha dejado de ser importante? Es decir, porque está claro que las políticas europeas se mueven, como dice Pimentel, ¿no?, en que sea un campo pues para pasear, un mundo Disney donde los animales parece que cantan, bailan, hablan, como las películas de Bambi, ¿no? Y luego que produzcan países terceros, porque se ha encontrado que la mano de obra puede ser mucho más barata y nos puede salir la jugada perfecta para esas tierras que pueden quedar despobladas, a ver qué pasa luego con ellos, los intereses comerciales que hay detrás, ¿no? De todo ello de los que hablaba Pilar. El problema, pues el problema es muy grande, porque el problema tiene una fecha puesta y una fecha concreta, 2030. España ha querido ir a la vanguardia de esta agenda, de la Agenda 2030, y dejar a la gente trabajar. ¿Vosotros creéis que van a dejar a la gente trabajar como lo han hecho siempre a través de los años, a través de los siglos? ¿La van a dejar vivir o no la dejan vivir con tanta burocracia, con tantas leyes absurdas, leyes animalistas de bienestar animal que nadie comprende, que nadie comprende? Y luego las dos Españas, ¿no? La España urbanita y la España rural. Esto no es como hace 40 años, es decir, aquella España de los años 60, 70, que se iba a Madrid, se iba a Barcelona, aquella tenía su familia, tenía sus raíces, lo tenía todo aquí. Ahora, esa diferencia que hay es que ahora no existe esa raíz. La gente no sabe nada. La gente urbanita no sabe del mundo rural absolutamente nada. Si la leche está en el estante del supermercado, no sabe de dónde viene, ni ese cartón de huevos que se lleva, ¿no? Entonces, se ha perdido toda la realidad porque la realidad ya no existe. Poco a poco se ha ido degradando cuando los agricultores y los ganaderos, nadie. En estos años, ¿quién ha escuchado decir a un chaval en una conferencia, en una charla, en esta sociedad súper informada, decir la alimentación viene de la agricultura y la ganadería? Que no se lo enseña ni en la escuela. Para comer necesitamos de los agricultores y necesitamos de los ganaderos. No se lo han enseñado. Es decir, hemos perdido la cultura, pero yo creo que los grandes culpables también, o parte de la culpa la tienen los agricultores y los ganaderos. Pilar decía que era hija de lechero. Yo, bueno, mi familia toda ganadera, ¿no? Luego yo, bueno, pues seguí como periodista, pero siempre, bueno, estudiando. Yo estaba en el campo todos los fines de semana. Pero yo creo que sí hemos cometido muchos fallos, ¿no? Hemos cometido el fallo del relato, es decir, no nos hemos sabido vender. Y ahora ha llegado una época donde es la época del relato, da igual que sea verdad o mentira, ¿no? Mira hasta dónde hemos llegado, ¿no? El poder de la mentira, ¿no? Escuchamos a políticos que dicen hoy una cosa y mañana dicen otra y le da exactamente igual, porque lo que importa es ganar el relato en ese momento, Y bueno, pues los ganaderos no han sabido vender su trabajo. Los agricultores no han sabido vender su trabajo. Y esa es una realidad. Nos duela o no nos duela. Decía Pilar que se ha perdido una batalla, pero no se ha perdido la guerra. Sinceramente, yo creo que las tractoradas, si se han lanzado los agricultores y los ganaderos a la calle, es porque saben que era su último cartucho. No sé si hemos perdido una batalla. Yo creo que la guerra está difícil. Si me permitís, bueno, no me he presentado al principio, disculpadme. Yo soy profesor de Historia Económica y doy clase en primero
y en cuarto y en algún máster. Y por adornar con una anécdota lo que comenta Emilio, a mí me gusta, yo soy de aquí, de Dos Torres, ¿no? Mi familia emigró en el año 71 a Sevilla, en fin. Y me gusta preguntarle a los alumnos, 18, 19 años normalmente, son de primero, si conocen, por ejemplo, la diferencia entre una encina y un olivo, encina y olivo, si han visto alguna vez en directo una gallina, ¿no? Si conocen una vaca, ¿no? De cómo se organizan las explotaciones, la ignorancia es absoluta. Y estoy hablando de una universidad pequeña como la de Huelva. O sea, no tienen ni la más remota idea, por comentar por adornar lo que decía Emilio, ¿no? Y abundo y estoy de acuerdo con lo que él dice. En los años 70, 80, 90 todavía había un recuerdo muy fresco, reciente, porque buena parte de la población urbana procedía del campo, ¿no? Procedía de zonas agrarias y lo tenía mucho más fresco, lo tenía frecuente, mucho más reciente, ¿no? Coincido, disculpadme esa anécdota que haya introducido, el tono cómico, pero que tiene mucho de dramatismo también, porque recoge la diferencia tan enorme que hay entre una población y otra. Y me acordaba también de alguna noticia que ha salido en la prensa cuando alguien va a hacer turismo rural y luego protesta porque suenan las campanas de la iglesia del pueblo o porque canta el gallo, por la mañana, ¿no? Adelante, Pilar. Bueno, pues lo primero de todo, he vivido en estos 20 últimos años, por no decir los últimos 30, el peor gobierno y los peores gobernantes en el peor momento. Sufrimos las consecuencias de tener a los más corruptos, a los más ineptos y a los más golfos. Entonces, esa es la consecuencia porque la ciudadanía, y en estos 30 años, pues en las universidades, en las escuelas, en nuestra vida normal, pues han enseñado a hacer un recurso de reposición, un recurso de alzada, una declaración de la renta. Nos han enseñado a que se estaba liquidando España, se ha destruido España, y lo último que queda en España es precisamente la tierra. Como pasa en el barbecho, cuando tienes una tierra en barbecho, los fondos de inversión y esas grandes empresas codiciosas de nuestros bienes, de nuestro agua, de nuestros recursos naturales, están activando un gran reseteo. Y por eso es el gran ataque que están teniendo y que estamos sufriendo la clase media y sobre todo los autónomos. Por eso es el objetivo y sobre todo en estos últimos 10 años, sobre todo los 10 años y que estamos sufriendo con el gobierno de Sánchez y toda la gentuza varia, incluida en sindicatos, en organizaciones, ONGs y toda la gentuza que viven en torno a la subvención, pero que se han dedicado, y es su objetivo, porque viven del sudor del de enfrente. O sea, son gente subvencionada que viven de nuestro trabajo y que tienen tal codicia que se han inventado una deuda y que están constantemente inventándose qué hacer para llegar y liquidarnos. Porque España es una maravillosa península con grandes cantidades de recursos, con unas tierras fantásticas que desde la época de los romanos y de los griegos pues hemos sido colonia porque venían a por nuestro aceite, a por nuestro vino, a por nuestras carnes y a por nuestra forma de vivir. Hemos sido siempre un lugar y un territorio muy codiciado. Entonces, en este momento, yo desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva desde Aguayuris y lo que estamos sufriendo y viviendo en los últimos meses, es un ataque a la propiedad privada, pero sobre todo es un ataque a nuestra Constitución y es un ataque a nuestra forma de vida. Lo que se está viviendo y lo que estamos sufriendo y a lo que nos están destinando es precisamente esa gran deuda que empezamos cuando sobre todo se nos metieron en la Unión Europea, en la que nos engañaron diciendo de que teníamos que para ser más modernos y vender, teníamos que meternos en ese gran chiringuito y ese gran lobby de corruptos y de golfos, que los únicos que han hecho han sido gente que estaba en un despacho y que no sabe ni dónde están los pedroches y mucho menos qué pasa con el pozo tal. Se han inventado políticas por arrastre, sin tener conocimiento de verdad de la tipología que puede haber en un mismo país y que sobre todo tengo que aplicar una gran deuda y que tengo que trasladar esa deuda que yo me he llevado, porque son gente que viven del presupuesto bien para llevarse bien puesto, de esa deuda trasladarla a esas políticas y sobre todo a esos inventos que se hace pues desde un despacho y desde esos grandes corporaciones que parece que están luchando por nuestros intereses. El campo ahora mismo está sufriendo el desconcierto de que ya no tienes derecho ni de herencia, porque ya se están encargando de que renuncies a tu propia herencia, a lo que dejaron tus familiares,
a no solamente, porque lo hemos vivido con el COVID, que te quitaron el agua de las iglesias, te prohibieron la Navidad, te prohibieron la Semana Santa, te prohibieron las fiestas, te prohibieron incluso bañarte en una piscina. Y lo hemos consentido. Hemos consentido que ahora mismo a ti te ataquen, que una fresa digan que esquilma un acuífero, cuando realmente tienes a empresas que están succionando los millones de metros cúbicos y que los están entubando y metiéndolos en un contador para obligarte a utilizar agua de depuradora, aunque luego te hagan una campaña absurda de que han encontrado no sé qué fresa que viene con hepatitis C porque ha meado un moro. En esa, cuando a ti te la están obligando, como tienes en la Sharquía, que te están obligando a utilizar el agua de depuradora, el agua de mierda, para regar los campos cuando te están envenenando los acuíferos con esa misma agua. Estamos en manos de los más ineptos, de los más golfos y sobre todo de gente que no le importa hacer negocio incluso con una mascarilla, que a ti te prohíben meterte en tu casa cuando se van de putas y de copa, pero a ti te obligan a destruir tu negocio, a cerrarlo e incluso a endeudarte. Es culpa nuestra el no levantarnos y no poner cara, nombre y apellidos a los que nos están destrozando la vida. Y sobre todo es un momento crítico, porque en estas últimas semanas, y yo como letrada que estoy intentando ayudar a los agricultores que han salido a la calle, que han salido de verdad indefensos porque se les ha engañado y se los ha utilizado de infantería, porque había intereses detrás de utilizar esos tractores, de utilizar esa voluntad y ese interés y esa ilusión por llegar y defender su negocio dignamente. Porque a mí me están incluso intentando, me han amenazado con ponerme querellas por defender a los agricultores, por poner la cara, por defender y utilizar, incluso por videoconferencias, sacar gente del calabozo. Estamos en un momento tan grave de ineptos y de gentuza que solamente está haciendo negocio con la miseria del de enfrente y sobre todo que encima viven de la subvención de los impuestos que han sacado a esa persona, que yo creo que es un momento clave por dignidad, por responsabilidad, pero sobre todo por soberanía nacional. Está en juego lo que es España en sí, pero no solamente a nivel político y económico, sino también como esencia. Por eso yo creo que el momento del campo, el campo es el último bastión, lo último que quedaba era privatizar el agua y hacer negocio con el agua, y esa es la situación que tenemos ahora mismo. Marta, adelante. Bueno, pues las problemáticas del campo son muchas y estoy completamente de acuerdo con Emilio, que durante muchísimos años nos hemos dedicado a trabajar duro para producir alimentos de gran calidad para dar de comer a la sociedad. Y sí que es cierto que se nos ha olvidado contar lo que estábamos haciendo. Todo el mundo iba al supermercado y veía alimentos de calidad y a un precio asequible en las baldas del supermercado, las compraba, se iba a casa y además productos saludables para la salud. Y eso ha sido así durante muchísimo tiempo y es cierto que nosotros nos hemos preocupado mucho de trabajar y no hemos sabido contar la importancia y saber contar lo que estábamos haciendo. Y ahora nos vemos con esta problemática. Luego la problemática se agrava cuando entramos desde la Unión Europea, cuando la política agraria común se crea precisamente para que todos los ciudadanos de la Unión Europea podrían adquirir alimentos a un precio asequible, alimentos de calidad y en cantidad. Todas las subvenciones o las ayudas a la renta de los ganaderos y de los agricultores, en vez de centrarse en la producción de alimentos, tú produces 20 terneros, yo te pago por 20 terneros, no, se cambian y se desacoplan. Y entonces ahora son ayudas medioambientales, que depende de cómo produzcas esos alimentos, te dan unas ayudas o te quitan esas ayudas. Hasta tal absurdez que aquí en Cantabria, en el norte, en la cordillera cantábrica, nos prohíben segar los praus, recoger el heno para alimentar a nuestros animales en invierno y nos prohíben segar las fincas del 3 de julio al 31 de agosto, que no tiene ningún sentido, pero es para garantizar el ciclo biológico de los leptirópteros, una palabreja que no sabíamos lo que significaba, que la hemos aprendido del tirón, las mariposas y las libélulas. O sea, fíjate, la sociedad al final va a comer mariposas y libélulas y al final, bueno, pues estamos viendo un poco cómo se están desarrollando las cosas. Y lo que creemos, o por lo menos lo que yo pienso,
viendo diferentes puntos de vista, hablando con mucha gente, viendo la política internacional, viendo lo que está pasando en el resto del mundo, lo que yo creo que aquí lo que se está debatiendo es el nuevo orden de alimentación mundial. Aquí lo que está claro es que durante muchísimos años se ha contado un relato, ya ha habido un relato donde en todos los medios de comunicación nos han metido todas estas palabras progres que yo asumí como empresa y asumí como ciudadana, pero que viendo lo que hay detrás me dan urticaria. Sostenibilidad, kilómetro cero, eco, etcétera, etcétera, etcétera. No os las voy a repetir. Si os ponéis a ver la televisión, todos los anuncios hoy de todas las empresas, todos los anuncios llevan sostenibilidad, reciclado, ecológico, reutilizable, sostenible, no sé qué, no sé cuál. Y nos han metido ese vocabulario a fuego durante un periodo muy largo. Entonces, en el momento que todo el mundo ha asumido todo ese vocabulario y todo el mundo, y ahora ese vocabulario lo tienen que vincular a algo. ¿A qué? Al cambio climático, al consumo de recursos naturales. ¿Quién está haciendo el consumo de recursos naturales? La ganadería y la agricultura tradicional, que es mentira. Pero ellos han montado ese relato, de tal manera que hay que dejar de consumir carne porque consumen muchísimos recursos naturales. Pero ¿quién de verdad tiene interés en que la sociedad deje de consumir carne? ¿Bill Gates? Que tiene parte de su fortuna invertida en carne de laboratorio y que lo que menos le importa es que acabar con el hambre en el mundo, no, lo que le importa es controlar la alimentación mundial. Hablamos de Bill Gates y hablamos de los grandes poderes económicos que a nosotros, o a mí, por ejemplo, como ganadera, se me marchan porque están en otra dimensión. Lo que quieren es controlar la alimentación del mundo y en el momento que controlen la alimentación del mundo, señores, controlan el mundo, porque los seres humanos lo único que necesitamos para poder vivir es alimentarnos 3 veces al día. Y en cuanto a lo que dice Pilar del agua, efectivamente, lo que está pasando con el agua es algo muy extraño, es algo muy raro. Yo no soy experta en agua, ¿vale? Ella, que lo es, nos podrá decir lo que pasa. Los pantanos de Galicia, estamos hablando de la cordillera cantábrica, ¿eh? No estamos hablando del sur. Y aquí llueve, y os puedo garantizar que llueve, y llueve mucho. El pantano de Galicia, los pantanos de Galicia al 87%. Los de Asturias al 78-80%. Los del País Vasco al 80% también por ciento. Y el de Cantabria al 34%. ¿Qué coño está pasando con el pantano del Ebro? ¿Dónde está el agua del pantano del Ebro que ha llovido lo mismo que en Galicia, que en Asturias y que en el País Vasco? Desde que el agua entró en la bolsa en Estados Unidos y empezaron a cotizar, en este país ha habido problemas de agua. Y aquí hay una cosa clara. Yo lo que tengo claro es que, sin ninguna duda, creo a Pilar a ojos cerrados con el tema de la privatización del agua, que es una auténtica barbaridad, pero lo que estamos, ahora mismo a lo que se está enfrentando el sector ganadero es al nuevo orden de alimentación mundial, porque lo que quieren es que acabemos comiendo gusanos, que acabemos comiendo carne de laboratorio, leche de laboratorio y productos artificiales, que ni son sanos, ni son saludables y que además consumen muchos más recursos naturales que la ganadería y la agricultura tradicional. Y a partir de ahí, pues señores, es lo que nos ha tocado y vamos a ver cómo lo podemos defender. Por lo que vais diciendo, que vosotros sois los que conocéis la cuestión, se puede establecer un paralelismo más que evidente con lo que ha sido la política industrial de la Unión Europea en las últimas décadas, que podríamos resumir en que produzcan otros y nosotros nos dedicamos a la ecología. Y ha tenido que venir el COVID, ¿no?, para poner de manifiesto que eso era una barbaridad, porque nos ha puesto en manos de terceros. No. ¿Veis que puede haber cierto paralelismo con la agricultura y la ganadería? Mira, cuando nosotros entramos en la Unión Europea, éramos una potencia industrial muy importante y nos dijeron que íbamos a ser, y esto lo cuenta muy bien mi amigo Miguel Riz, y nos dijeron que íbamos a ser, bueno, pues el jardín de Europa, que íbamos a ser el granero de Europa y que desde España, porque somos la envidia de la Unión Europea, yo recibí un premio en la Comisión Europea y de verdad, cuando se hablaba de España, a aquellos se les ponía los pelos de punta, porque lo único que ha dicho
cierto, el ministro ha sido la campaña de publicidad que ha dicho somos el país más rico del mundo. Y es cierto, somos el país más rico del mundo y somos la envidia del mundo entero en cuanto a producciones agrarias. Pero bueno, a lo que íbamos, éramos una potencia industrial tremenda. Nos dijeron cuando entramos en la Unión Europea que íbamos a ser el granero de España, de Europa, perdón, que íbamos a alimentar a toda la Unión Europea, pero ahora ya no les interesamos. Ahora lo que les interesa es que España sea la potencia que nutra de energías verdes, el hidrógeno verde este que habla Pilar, las placas solares, los molinos eólicos. Yo lo que tengo claro es que y hace poco he bajado a Madrid y se me ponía el corazón en un puño cuando estaba viendo las tierras más fértiles, las tierras de regadío, las tierras más productivas tapadas completamente de huertos solares, ¿vale? Y esos huertos solares que van a estar ahí 25 años, si no hay ningún tipo de actividad en ese suelo, ¿sabéis lo que va a pasar en ese suelo? Que no va a haber nunca más vida y que no vamos a conseguir traerle a bien para poder volver a sembrar nada. Están acabando con la tierra de este país, con las tierras fértiles. Gracias, Marta. Pilar quería comentar algo sobre esta cuestión, me ha parecido. No, simplemente que estamos entrando en un auténtico feudalismo. O sea, aquí va a haber un gran señor, que son los fondos de inversión, que a través de deuda nos están destrozando, y éramos un pueblo que desde la época de Franco se diseñó que fuéramos familias, una economía familiar, una economía basada en nuestra propia recursos y cómo generar riqueza desde el cero, y estamos así. Así que la situación que hay es bastante compleja, y sobre todo porque es el momento de reaccionar, porque todavía mucha de esa deuda, mucha de esa situación que se está provocando, pues tiene los pies de barro. O sea, yo lo digo como abogada. O sea, yo con el tema del agua, un plan hidrológico, un plan de cuenca, se puede atacar por revisión de oficio, por declaración de lesividad, y por mucho que te venga un sinvergüenza de la Federación, de la Confederación, o te venga de la Fundación Acuacultura del Agua diciendo de que eso es así, pues yo te puedo decir que no, que se puede cambiar y que se puede atacar, y sobre todo cuando hay una maquinación fraudulenta para entregar estos recursos a un tercero para que se lo lleve puesto. Tener en cuenta que con una deuda de agua yo te puedo embargar y subastar tus tierras por una deuda que muchas veces la gente no audita. Es, por ejemplo, como lo de las multas. Ahora mismo nos están poniendo multas por haber salido con los tractores a las carreteras. Bueno, pues muchas de las multas, el funcionario que ha tenido información previa, porque ha habido un operativo, el OPLAN 5/2024, que tenía conocimiento de mi manifestación y del hecho de la actuación de mis derechos fundamentales, ese mismo funcionario me está poniendo una multa cuando ha estado en el despacho con unos datos y con una información genérica, y a lo mejor me está intentando multar por 1.000 euros. Nosotros les hemos recomendado que, por favor, que pidan el expediente administrativo para comprobar qué prueba tiene ese funcionario, cómo ha llegado a la conclusión de que yo he cometido o he organizado ese evento, y cómo esa subdelegación de gobierno, esa delegación de gobierno, me puede implantar o me puede imponer esta multa sin haberme podido defender. Pues es la primera vez que yo me estoy encontrando que mucha gente ha rellenado un documento para presentar unas alegaciones previas, que han ido a registrar ese documento por ventanilla única, que se están enfrentando a esta situación. Que es muy grave, que estamos en una situación grave económica, y a la vez que incluso puede haber sanciones con antecedentes penales, pero la gente está despertando. Y gracias a esta labor, por ejemplo, hoy me siento muy feliz de poder participar con Emilio, de participar con vosotros a través de redes sociales, porque fijaros qué grande. Emilio, ¿dónde estáis vosotros? ¿Dónde estoy yo? Pero a la vez estamos entrando y estamos conociendo, y sobre todo interactuando, para que en cualquier momento, cuando tú necesites algo de agua, o yo necesite algo de Emilio, o necesito algo de la información que estáis trabajando vosotros, nos estamos conociendo y tenemos posibilidad de interactuar, cosa que antes era imposible, porque a no ser que tuvieras esos contactos o llamaras a esa puerta, no podía ser. También os digo que por eso estamos en un momento muy grande, muy, muy importante, y que hay mucha esperanza. Gracias, Pilar. Emilio, ¿quiere comentar algo de esto o pasamos al tema central de la construcción del relato? Simplemente hay una cosa que está muy clara.
yo creo que todos coincidimos en que esto está diseñado, está orquestado, ¿no? Sí, Y sí, está totalmente. orquestado desde arriba, es decir, y desde hace muchos años, ¿no? Yo me acuerdo cuando era un crío, tenía 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Que tenía el supermercado en un comercio de esquina. Ese era el supermercado que yo tenía. El comercio de la esquina de mi barrio, ahí iba mi madre a comprar, mi padre a comprar y iba yo con ellos. Desaparecieron y vinieron supermercados más grandes, ¿no? Y esos supermercados también locales, comarcales, desaparecieron y vinieron las grandes superficies que ahora tenemos, ¿no? Y con eso pues se controlaba ese sector, ¿no? ¿Qué pasó con el textil? Antes teníamos esas tiendas que llevaban el apellido, porque se pasaban de generación en generación, y esas tiendas fueron desapareciendo. Apareció el hipertextil, ¿no? Y ahora pues hay unos dueños, o hay un dueño, que controla todo lo que es el tema de ropa. Yo tengo hijas, mis hijas tienen 12 años, ¿no? Y me hablan de ese tipo de plataformas. Ya sé que te va a molestar, papi. No es que me moleste, ¿no? Es que me gusta comprar en el sitio donde yo vivo, ¿no? Pero esto es, y me dan unos nombres, es decir, solamente controla uno todo el comercio, ¿eh? No quiero decir nombre. ¿Qué pasa con el tema del campo? El tema del campo era más difícil porque la riqueza estaba repartida, ¿no? Entonces había muchos ganaderos, muchos agricultores, muchas tierras, y entonces, Muchas ¿cómo me familias. quedo con todo ese paquete? Fue fácil, con el tema textil, con el tema de la alimentación, con el tema Totalmente. todo. Ahora, ¿qué pasa? Que el tema del campo, esa riqueza repartida que tienen, ojo, un ganadero se la ha sudado mucho para tener esas tierras, para tener esa cartilla bancaria, esos ahorros, ¿eh? Ha sudado mucho. Ese dinero ha sudado. Y ahora, ese dinero, ¿cómo lo conseguimos? Y en esa estrategia están, ¿no? En esa estrategia. En esa están. ¿Y lo van a conseguir? No. Si a mí me preguntan ahora, creo que le va a ser más difícil, porque yo siempre he dicho que la gente del campo, aunque sale poco y le da poca importancia a su trabajo ante la gente, cuando le tocan de verdad, son los primeros que salen, aquella horca, ¿no? Y aquellos Cuidado. movimientos en su Y es tiempo, ¿no? esto, ¿eh? Es esto. Es Claro. que ahora estamos conectados. Es que me refiero que la conexión que se ha abierto, la importancia, yo por ejemplo, Emilio, me fascina. Cuando te veo en tus programas de radio, Muchas gracias. cómo empatizas con la gente, con qué sentimiento, porque la radio mientras están con su camión, cuando estamos con nuestros tractores, cuando estás limpiando esa nave, estás con la radio. Yo lo veo por mi padre, o sea que mi padre escucha la copia. Y yo, mi padre, el pobrecito, pudo ir al cole hasta los 9 años. Pero a mí me da 100.000 vueltas en historia, en matemáticas, en muchas cosas, porque está todo el día pensando. O sea, es que la dignidad y la importancia y la fuerza que tiene un agricultor, el problema es que nos han vendido que cómo te ibas a dedicar al campo, que tú tenías que optar más y que abandonaras el campo. Y ya las tierras de la tía Enriqueta, muchas de las tierras que están en los pueblos, pues se han perdido. Y cuidado, porque ahora los comunales, pues es un claro objetivo. Pero ya os digo que muchas veces moviendo bien un papel, oponiéndote y pidiendo transparencia a ese político que está decidiendo destruirte la vida, se pueden hacer grandes cosas. Bien, muchas gracias. Para construir el relato, es verdad de la potencia de las redes sociales en este momento, pero también debemos de ser conscientes de que hay una dificultad que tiene que ver con la cantidad cada vez menor de población que se dedica a esta actividad. Ahora mismo estamos... Disculpa, Pilar. Estamos en torno al 3,5, digo, en los datos que se manejan, ¿no? Eso se considera una agricultura modernizada, etcétera, etcétera, ¿no? Se está viendo que, no obstante, por lo menos en nuestra zona, y si me permitís unos datos muy breves de cómo se va perdiendo población, no obstante, al menos en Dos Torres, en algún pueblo más de los Pedroches, se está produciendo esa renovación, ¿no? Pero hay pueblos que desde el 2001 al 2022 están perdiendo, que en una comunidad pequeña yo creo que son números significativos, está perdiendo de entre 20, 19, 28 personas al año, en términos absolutos.
Esto en una gran ciudad no se percibe, no se da cuenta, pero en núcleos pequeños es más perceptible, y a eso hay que añadir otra cuestión, que es el envejecimiento de la población. Y hasta ahora, las políticas que se están haciendo para contrarrestar esta situación, pues, la población siempre, o sea, las zonas rurales siempre han ido perdiendo población, pero estamos llegando ya a unos mínimos en los que va a ser difícil mantener determinado gran cantidad de pueblos, ¿no? Bien, por si puede servir eso también para el debate, y si os parece, entramos en la cuestión del relato. Estamos en el momento, me parece que lo ha dicho Emilio antes, de que lo importante es el relato, tener una historia que contar, al margen de que esa historia sea cierta, no cierta, objetiva, subjetiva. Y luego, bueno, pues la presencia, la potencia, la insistencia de los medios de comunicación, de determinados medios afines a quien emite ese relato, claramente interesado, hace difícil oponerse, presentar una alternativa a ese relato. Mucho más cuando no se tiene perfectamente elaborado, ¿no? Porque el relato lo que viene a recoger es la imagen que tú quieres proyectar de lo que tú haces. Todos los relatos son interesados, ¿no? Todos. Pero construir ese relato, argumentarlo bien, requiere de un esfuerzo, requiere de un trabajo, ¿no? En este caso, en el que vosotros habéis reconocido que efectivamente la agricultura y la ganadería se ha dedicado a trabajar durante los últimos años y se ha olvidado la construcción de ese relato, hacer visible el esfuerzo, el trabajo a los distintos segmentos de población de los que dependemos, y ellos al mismo tiempo todos dependemos de la agricultura y la ganadería, ¿no? Bien, en ese contexto, en esta situación, ¿qué os parece que se puede hacer? ¿Cómo se puede ir construyendo ese relato para que cale en la población y se dé cuenta, perciba sinceramente, profundamente, que sin agricultura es que no hay futuro? Ocurre lo mismo que con el agua. Muchos políticos derivan el tema, la solución de los problemas del agua en adelante, pero es que ese problema no se puede derivar hacia adelante. O lo resolvemos o no existimos. Adelante. ¿Juan no va a hablar o Juan Francisco? ¿Tú no hablas, cariño? Voy a hacer... Porque tu turno es tu turno, que nosotros estamos comiendo en tu turno, pero tú también tienes aquí parte. Yo no soy el protagonista ni quiero hablar mucho, solamente hacer dos. Solo me parece que quiero puntuar lo de que al final la legislación, los legisladores suelen ser urbanos. El 70% del voto es urbano y están legislando para el 30% que nos vivimos en las zonas rurales. Entonces, como no construyamos un relato fuerte que convenzamos a esa masa del 70%, al final seremos los damnificados de la línea legislativa que lleva Europa. Entonces, solamente puntualizar la necesidad de que el mundo rural tiene que unirse, construir ese relato con fuerza para que conquistemos a ese 70% y tracemos una línea legislativa donde nos permitan sobrevivir en las zonas rurales. Que muchas veces nos creemos, vivimos nuestro micromundo rural o micromundo individual, no nos damos cuenta que estamos influenciados por la legislación, que al final es una legislación urbana que es la que nos marca las pautas a los mundos, a las zonas rurales. Solo eso. Completamente de acuerdo. Bueno, acerca de lo del relato que hemos comentado, es decir, yo he comentado, pero quiero matizar, ¿no? He dicho del relato que haya sido culpa de agricultores y ganaderos. Culpa en cierta parte, porque un agricultor y un ganadero se tiene que dedicar a su campo y a sus animales, igual que un político se tiene que dedicar a gestionar. Lo único que pasa es que ahora se han cambiado las tornas y los políticos no se dedican a gestionar, se dedican precisamente a ganar sus relatos, como sea. Es decir, que el agricultor y el ganadero estaba haciendo lo correcto. Lo que pasa es que hay que moverse. Si la sociedad va por un camino, tenemos que ir porque si no nos quedamos, ¿no? Dicho esto, la pérdida de población de la que hablabas muy bien, ¿no? De los habitantes, en nuestra zona de Los Pedroches hemos perdido desde los años 60 más del 50%, casi del 60% de población. Estamos hablando de una importancia brutal. Es decir, que aquellos años de los 60 y los 70, el éxodo rural a las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, bueno, está claro que fue grande, ¿no? Pero hay una cosa que queda ahí, ¿no? El que se quedó en el pueblo, ¿ganó o perdió? Es la pregunta que yo me hago.
Porque yo veo a mucha gente mayor y hablo con algunos, en alguna residencia he tenido alguna entrevista, y yo veo a gente con 90 años, que tuvo los arrestos de quedarse en su pueblo cuando lo fácil era irse fuera. Pero claro, esto también los ha condenado, porque se ven solo en una residencia y sus hijos están en Madrid o en Barcelona, ¿no? Y sin embargo, algunos me han dicho que no tuvieron la valentía de irse, ¿no? Es una pena. Es cierto que se vive mucho mejor en un pueblo que en una ciudad atestada de gente, donde ese estrés, ¿no? Entre autobuses, metros y demás, entre una contaminación, echa la culpa. Yo me río mucho cuando todos los males son para los ganaderos, ¿no? Que si la contaminación, pero hombre, ¿de dónde viene esa contaminación? Si tú estás de ese despacho donde dices tú que hay contaminación a muchos kilómetros de distancia, si la contaminación la tienes tú dentro. Pero es cierto que se perdió mucha población. Pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en el futuro si las tierras las dejamos de la mano y nos llaman a toda la ciudad, porque esto es un llamamiento a que nos vayamos allí? ¿Qué peaje vamos a pagar por el abandono? Un peaje enorme, altísimo, el peaje que vamos a pagar. ¿Por qué? Tanto que se habla de la destrucción del mundo, de las tierras y demás, ¿sí? Pues se va a destruir todo lo que el nativo hizo durante años y siglos. Todo. Se va a destruir flora, se va a destruir fauna, porque estamos hablando mucho de los ecosistemas, pero los ecosistemas no surgen, los ecosistemas se crean, y con la mano del ser humano, porque si no, flora, fauna crece de manera selvática. Muchos agricultores y ganaderos me dicen, pero si no estuvieran mis ovejas, ese arroyo, con la maleza que hay, no iba a correr el agua. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están contando? ¿No? Y cuando crezca de una manera selvática, que es como va a crecer, igual que si dejamos la caza y no se puede cazar, ya vemos el jabalí que se metió en la ciudad, ¿no? Que irán allí. ¿Qué va a suceder? Aquí va a arder todo, absolutamente todo. Si se abandona el campo, va a arder todo. Y ese es un problema que vamos a tener, que va a arder España de punta a punta. Lo vimos en Italia y puede pasar en España y va a pasar. Y ojo, que tanto decían cambio climático que no llueve, mira la que estamos teniendo en febrero, que ha llovido muchísimo, en marzo muchísimo, y el problema va a venir ahora, si hay pastos, ¿qué va a pasar en el verano? ¿Qué va a suceder? Y nosotros sabemos de incendios hace 2 años lo que pasó aquí en una zona muy cercana, ¿no? Todo lo que conllevó ello. Vamos a pagar un peaje altísimo porque estamos destruyendo un modo de vida de hace muchísimos años. Y está siendo destruido por gente que no sabe lo que destruye, que solamente mira un interés, como decía la compañera, ¿no? Si tenemos las tierras, si tenemos los alimentos, tenemos el mundo. Pero es que esto no es una tienda cualquiera. Esto estamos hablando de que es una tierra que da de comer y una tierra que si se maltrata, la naturaleza se va a vengar de nosotros. Ese es el relato que se debe de vender. La naturaleza se va a vengar de nosotros. Y eso no lo advierten ni lo dicen, pero eso es lo que va a suceder. Pues muy sencillo. Yo la verdad que lo que estoy viendo, y comparto todo lo que dice Emilio, y a mí cuando veo que, por ejemplo, los ecologetas han protegido la zarza para que no se quite, porque es que estamos viendo como que las zarzas no se pueden ya quitar porque están protegidas. O sea, ya el colmo de los colmos de la estupidez. Hay una cosa, y por eso me da la esperanza, porque las tierras, esos fondos de inversión tan importantes que se quieren hacer con ellas, porque no estoy viendo ninguna tierra que se quede sin dueño. Estamos viendo cómo nos están obligando a echarnos, incluso nos echan de nuestras tierras o de nuestra ganadería, pero luego esas multinacionales nos contratan, porque quieren contratar nuestro talento. ¿Cuántas explotaciones agrícolas o ganaderas han visto que no, tú
tú no puedes explotar tu ganado o tu tierra, pero qué casualidad que cuando viene el fondo fulanito, si ellos sí pueden. Y encima hay que hacerlo como que fíjate qué gran inversión están haciendo. Y es que desde Sydney o desde Londres, tú podrás manejarlo con el ordenador, pero la tierra va a seguir aquí. Y os puedo asegurar que el objetivo es seguir produciendo. Están haciendo un gran reseteo, están haciéndose con el control del agua, el control de los recursos, para ellos tener la exclusividad. Pero también te digo, cuando la gente ha perdido todo, también ha perdido el miedo. Y te puedes encontrar con un gran susto y un gran disgusto. Porque os digo que la tierra, la que está en Murcia, la que está en Aranjuez, la que está en Los Pedroches, va a seguir estando ahí. Por mucho que tengan un nuevo dueño, pero siempre vas a necesitar a alguien o algo que produzca. Incluso esas plantas de hidrógeno o esas plantas de fotovoltaicas que están instalando, que necesitan tanta agua, también el sistema económico y el sistema financiero que se está estructurando en España es insoportable. Por lo que la situación que se está dando tampoco es tan paraíso, es el paraíso ese que piensan, porque claro, hemos tenido a los más necios y a los más tontos, como ha sido la gentuza de Podemos, en la Agenda 2030, en los ministerios de Agenda 2030, implantando estas normativas, aplicando, inventándose este trabajo y desarrollando esto que al final es una auténtica barbaridad, porque es que lo que tenemos es una auténtica barbaridad. Y es que la historia está ahí. España siempre se ha salvado o por un milagro o por un acto heroico. Estamos en ese momento. De momento la Virgen, creo que ahora San Isidro dentro de nada, tenemos la Semana Santa, yo creo que la Virgen está a punto de salir, pero el acto heroico también es nuestro porque estamos viviendo un momento muy, pero que muy importante. La historia, el relato que se está contando de atacar al campo, es de atacar a los verdaderos y legítimos dueños que llevamos desde los años 40 desarrollando como empresarios, como ciudadanos de estas zonas rurales y que, bueno, pues el IRIDA pues hizo ese trabajo de afianzar población, de generar esas riquezas en esos... Yo hace unas horas estuvimos hace unos días en La Solana, en Llanos del Caudillo, en la zona de Herrera de la Mancha. Y ves cómo las mejores tierras se han entregado para plantas termosolares. Y ahí está todo lo peorcito de cada pueblo que se ha forrado. O sea, aquí hay que poner y echarnos la culpa de quién ha sido y quién ha metido la mano en el cajón. O sea, no hay que empezar aquí de, oh, no, qué pobre víctima, mira lo que me acabo de encontrar. No, perdona. Entre todos, que hemos mirado a un lado, o cuando te han dado el sobre y has callado, o cuando te han dado tal subvención, o cuando has estado en tal evento y has dicho que venga, aquí no pasa nada. No, hay un momento en que hay que llegar y frenar. Ver realmente lo que tenemos delante y plantarle cara. Ese es el problema del campo. El problema del campo es que hemos vivido desde el año 82 con Naranjito y los mundiales, pues aquí ha habido una cuadrillita que han estado forrándose, que han estado a los mandos, luego fue el 82 y el 92. Y en el año 92, con la Expo y con las Olimpiadas, pues había que estar en la Champions League. Entramos en el 2002, que fue el gran cambio de entrar a la Unión Europea, 2012, que hemos tenido todo lo que venía, y ahora estamos en el 2024, pero os acuerdo con lo que ha pasado en 2021-2022. Es lo que dice Emilio, todo esto está programado. No es un gran teatro, es una gran farsa. Lo único que es el momento de despertar y sobre todo pues activar de verdad nuestro derecho y ejecutar la Constitución. Yo estoy a favor ahora mismo, hay un movimiento muy grande ahora en cambiar. No es el momento de cambiar ninguna Constitución, es ejecutar nuestra Constitución, es el hacer cumplir nuestras leyes y sobre todo, como bien decía Emilio, los políticos son gestores. Y yo cuando tengo una empresa y no tengo un buen empleado que no me está gestionando bien mi riqueza, tengo todo el derecho a llegar y pedir explicaciones, pedir responsabilidades, pero sobre todo a impedir que el que me ha destruido la vida o me ha destruido mi economía siga los mandos de lo que es mi vida y sobre todo mi futuro y el futuro de mis descendientes. Un apunte que quería decir acerca de lo que ha dicho Pilar en el tema de las políticas medioambientales y el impacto ambiental, ¿no? El impacto medioambiental, que parece que no se puede hacer nada, luego se lo saltan ellos cuando quieren. Ahora quitan directamente. Como estamos viendo, ¿no? Eso no hace falta. Se lo salta. El tema medioambiental, ¿no? El daño, por ejemplo, centrándonos en nuestra zona que nos ha hecho. Nosotros en la zona norte de Córdoba creo que somos la única zona en España donde no hay 1 kilómetro de autovía. Ni autopista, no hay nada, ni 1 kilómetro. ¿Ve?
hace 20 años tuvimos la última oportunidad, pero claro, había que salvar a 10 o 15 linces que correteaban por ahí. Y la señora Narbona, pues por temas medioambientales, dejó a esta tierra sin unas comunicaciones dignas, lo que ha hecho que mucha gente se haya ido. Es decir, hemos salvado a 15 linces, y ¿a cuánta gente hemos echado del territorio por estas políticas medioambientales? Una auténtica barbaridad, porque si no tienes comunicaciones en un sitio rural, si ya te fallan las infraestructuras o, como comentaba, de la pérdida de habitantes, está muy claro que es que la gente no se da cuenta. Es decir, si desaparece agricultura y ganadería, desaparece el motor de todo. Es decir, todas las empresas que están alrededor desaparecen. Pero no solamente eso, sino que van a desaparecer los servicios médicos, escuelas, va a desaparecer absolutamente todo. Es que la gente no lo ve desde una perspectiva. Bueno, yo no soy agricultor y ganadero, a mí no me importa demasiado. Yo no sé por qué tengo que estar media hora esperando aquí a 4, 5, 6, 20, 80 tractores que están por ahí protestando. No. Si tú eres del mundo rural, esto te afecta enormemente. Y esa persecución no es de ahora. Lo único que pasa es que esa persecución le han puesto una fecha y nosotros, no sé por qué, alguien dijo, vamos a la vanguardia de todo esto, ¿no? De Europa vino dinero a sacos. Vino dinero a sacos. Y ese plata o plomo. Aquí o te compro o te mato. Plata o plomo. ¿Y dónde fue ese dinero? En pabellones que no se utilizan. Sí. Si me permitís, 2 cuestiones para ir terminando. Yo creo que estamos mirando demasiado al pasado a la hora de plantear la construcción de un relato convincente. Y la segunda cuestión es, en esta situación, la construcción de un relato, y hago la similitud con lo que está haciendo la minería se ha aglutinado en una patronal potente y está tratando justamente de convertir, de transformar el relato de industria contaminante, altamente contaminante, está tratando de reconstruir y de orientar ese debate, porque es verdad que ha cambiado mucho. Fundamentalmente se ha tecnificado. Sobre todo que se quiera quedar con el negocio. Ha cambiado cuando hemos visto lo que... Porque ahora tienes una cuadrillita que se quiere quedar con los bienes y ahora de repente ya ni el carbón ni nada, todo es maravilloso. ¿Quieres que te enseñe el BOE? Todos los proyectos que hay. A ver. Bien, la pregunta sería, ¿qué papel juega? Por la construcción de un relato no es la suma de individualidades, sino la cohesión del sector. Y es desde la cohesión del sector desde donde se puede construir un relato convincente y potente. ¿Qué papel juegan en esto las organizaciones agrarias? Y con esto, si os parece, terminamos, por si hubiera alguna pregunta. Adelante. Juan Francisco, ¿no? Yo quería decir lo mismo. Me gustaría que acabáramos en la charla sacando una breve construcción de qué es lo que podemos hacer. Construimos un relato, quién construye ese relato, confiamos en los políticos que nos gobiernan en Europa de un posible cambio de tendencia ahora a las nuevas elecciones. ¿Qué podemos hacer el ciudadano normal o qué podemos hacer el sector ganadero, qué podemos hacer el agricultor para intentar cambiar esto? ¿Qué posibles soluciones? Y lo hago desde el punto de vista ignorante, os lo pregunto para que se nos quede la sensación de que todavía tenemos herramientas para cambiarlo y qué es lo que podemos hacer realmente. Bueno, yo creo que lo de la Agenda 2030 estamos ya en el 2024. No va a ser posible como ellos lo trazaban. Es decir, no va a ser posible porque han visto que la Agenda 2030 tiene muchas cosas que no son posibles de llevar a cabo, ¿no? Y estamos viendo, hablaba Pilar del carbón y hablaba ahí del carbón también, ¿no? Si es que mira Alemania, ¿no? Si es que la energía es otro tanto de lo que está sucediendo en todos los sectores, ¿no? El futuro yo lo veo muy incierto porque es que precisamente la agricultura y la ganadería, que tiene un problema como es el relevo generacional, no necesitaba un empujón hacia el charco, sino que necesitaba mucha más ayuda de la que estaba recibiendo. Y lo que ha recibido es un empujón hacia el charco. Y eso hace que posiblemente, pues, esa voluntad, esa vocación que muchos tenían,
haga que no se transforme en un modo de vida, ¿no? Y cuando la agricultura y la ganadería no se transforma en un modo de vida, y cuando dejamos de ser la huerta de Europa, y cuando dejamos los pueblos abandonados, únicamente lo que nos estamos encontrando en España es que la gente se está marchando a las zonas costeras o se está marchando al centro, a Madrid. Y estamos dejando todo eso despoblado. Y ese futuro para solventarlo me parece muy complicado. Hemos comentado aquí que pasó lo de el tema de la pandemia, del COVID, ¿no? Parecía un momento mágico, ¿no? Donde todo iba a cambiar. Nada cambió. Lo que sí cambió es que la gente, cuando el bichito atacó por primera vez, pues la gente sabía que los contagios se producían más en la ciudad, y la gente pues se fue a una segunda residencia que tuviera, y lo que hizo es que mucha gente adquirió el COVID, mucha gente mayor, precisamente porque hubo una superpoblación en esos momentos de los pueblos, ¿no? Pero luego no ha cambiado nada. Es decir, se está hablando mucho hasta de los nómadas digitales, ¿no? Que Juan Francisco y yo lo hemos comentado, nómadas digitales. Pero si tenemos unas tierras y tenemos unos pueblos estupendos con una gastronomía espectacular, aquí lo que se viene es a producir y que el pueblo precisamente produzca para la ciudad lo que se ha hecho toda la vida y transformando incluso sus productos. Es que se ha podido. Es decir, los pueblos han podido tener una vida maravillosa y fantástica si lo hubieran dejado. Hace 30, 40 años, yo cuando era un crío veía que los camiones de cerdos partían hacia Salamanca, partían hacia otros territorios para la transformación de ese producto. Si esa transformación se hubiera llevado en los pueblos, se hubieran ejecutado todas esas infraestructuras, no se hubieran perdido tanto dinero por el camino, estábamos hablando de una España diferente, una España mucho mejor que los años 70 y años 80, porque se hubiera producido la transformación de esos productos precisamente en esos pueblos que hubieran crecido, y ese crecimiento hubiera evitado esa superpoblación en las grandes urbes, y hubiera dejado repartir un territorio maravilloso, siendo España una productora maravillosa para Europa y situándonos en un lugar de privilegio. Y por el contrario, lo que tenemos, es decir, que Europa marca las leyes medioambientales, vamos a cumplirlas nosotros, que tenemos que cerrar los restaurantes a la 1, pero hombre, a las 10. A las 10, que a la 1 no pueden estar abiertas. Pero ¿cómo puede ser esto? Es decir, nosotros tenemos que hacer valer nuestros recursos agroalimentarios que tenemos en España y turísticos, que no se nos olvide que han echado a pelear el turismo con la agricultura y con la ganadería. El turismo depende también de la agricultura y la ganadería, depende también de las costas, evidentemente del sol que tenemos, pero depende de la agricultura y la ganadería. Y es una pena porque se han podido hacer una España fantástica, maravillosa, desde los pueblos rurales, y lo que hemos hecho es abandonar los pueblos rurales y a la gente de los pueblos rurales. Pues yo para ir cerrando... Cerramos contigo, eso es. Sí. A ver, el problema es, yo creo que estamos en un momento, y bien como decía Juan Francisco, hay que atacar la Agenda 2030, derogar todas las normas que nos han aplicado, sobre todo los últimos 20 años, hay que derogarlas, porque estamos en un momento, son altamente lesivas y dañinas, no han mejorado y no van a ayudar nada. Y también os digo, el tema de las subvenciones. El que subvenciona, si tú llegas, la subvención es un caramelo envenenado. Y el que no ha entendido que una subvención sirve para llegar y sobre todo controlarte y neutralizarte, no ha entendido de qué va esto. La independencia, la fuerza que tenía el pueblo español a la hora de llegar y de generar con su sudor, con su fuerza, con su trabajo, con su inteligencia, porque partimos de la nada. Os recuerdo que después de la gran contienda, salir de la nada y generar un país como generamos, lo hicimos. Y nos lo han destruido por políticas y luego, sobre todo, porque no hemos sabido defender lo nuestro. Estamos hablando de que estamos viviendo un gran estudio, un gran experimento psicológico, pero sobre todo sociológico. Y nos han cogido el pulso. Saben perfectamente cómo con el miedo te pueden neutralizar, cómo con el miedo te pueden llegar a doblegar, y es el momento de romper ese miedo.
Así que yo quería simplemente decir esto, estoy muy agradecida de haber compartido con vosotros este momento y este ratito y bueno, pues espero haber podido contribuir con lo que he expresado pues para aclarar alguna duda. Si alguien necesita localizarme, estoy en el teléfono 639-280984 y desde Aguayuris, todo lo que sea en tema de agua, pues estaremos siempre en la lucha y ahí plantaremos batalla porque tú a los 5 días, si no puedes beber agua, mueres. Y es un momento muy grave el que estamos viviendo y consintiendo que te destruyan y te eliminan tus derechos históricos porque dicen que tú contaminas, que tú no riegas, que tú no puedes utilizar este agua, pero en cambio ellos gastan millones en absurdos y en distribuciones que son nefastas y que no valen para nada, o cómo se lo entregan a una multinacional para que puedan vender a través de ese tubo y de ese contador o simplemente hagan negocio con el hidrógeno o con el amoníaco. Muchísimas gracias, Pilar. Si os parece, cierra Juan. Yo, por mi parte, agradeceros también la presencia aquí y animar a todos los agricultores y ganaderos. La batalla es fuerte, pero es una batalla vital. Dependemos de lo que ocurra con la agricultura y ganadería. Así que, si me permitís, muy modestamente, yo os animo a continuar en esta batalla en la que nos estamos jugando prácticamente todo, ¿no? Todo, para seguir existiendo. Así que muchas gracias de nuevo y si te parece, Juan, pues cierras tú la mesa redonda. Vale, Gracias. pues acabo un poco como empecé, dando las gracias a Emilio, dando las gracias a Pilar, disculpando a Marta porque ha tenido problemas de conexión y al final se ha interrumpido y no ha podido continuar con la mesa redonda. Y cerrando un poco, espero que tanto esta feria que nos cuesta tanto trabajo realizarla, son 3 o 4 meses muy fuertes de trabajo, tanto esta charla, esta mesa redonda, analizando un poco la situación, sirva para sumar ese granito de arena en esta batalla de conquistar el relato y de defender las zonas rurales que tan necesarias son, porque ya se avecina un desierto demográfico que aquí en Los Pedroches ha empezado y se va entrando lentamente sin darnos cuenta, pero como no cambiemos de tendencia y el relato lo ganemos las zonas rurales, estamos abocados a la desertización. Así que muchas gracias de nuevo y espero que hayamos entre todos contribuido a esta batalla. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias.